¿Qué pasaría si para hacer una escultura, en vez de poner material sobre la tierra, empiezo a excavar y luego lo lleno de concreto, de yeso? ¿Qué pasaría si para hacer un retrato empiezo a tomar fotografías y después esas fotos las pego unas con otras y armo un volumen? Ese tipo de preguntas y respuestas, a veces extrañas, singulares para el común de los mortales, son las que se plantea Francisca Sánchez, la artista que va a estar con nosotros hoy día en La Edad Media en el Arte. A mi juicio, el trabajo de Francisca Sánchez se ubica en una tradición que arranca en los años 60, cuando los artistas, más que preocuparse por las formas, se empiezan a preocupar por los procedimientos. Richard Serra, creo yo, es uno de los creadores que encabeza esta forma de entender el arte. Él, de hecho, hace una lista de verbos, de acciones que pueden ser leídas como acciones escultóricas: doblar, cortar, plegar. Cualquier acción que esté vinculada a esos procedimientos que han sido característicos de la escultura podría llegar a convertirse en una escultura y podría ser leída como arte. Es decir, y él lo hace, tomar plomo fundido y tirarlo a una pared o al suelo se puede convertir en un acto escultórico. Francisca Sánchez se hace preguntas parecidas. Preguntas por los procedimientos, preguntas por los materiales, por las acciones que pueden traducirse finalmente en esculturas. Hay también una pregunta permanente respecto a la realidad. Ella es una artista que está permanentemente observando, y de su observación y de sus procedimientos surgen obras. Una serie bien importante es la que dedicó a los retratos romanos. Los emperadores romanos distribuían sus efigies, a veces de cuerpo completo, a veces de busto, por el imperio. Era muy importante para difundir su imagen. Hoy día tenemos las redes sociales y, por supuesto, los medios de comunicación. En ese entonces eran los artistas los que se encargaban de las tareas de socialización del poder. Francisca Sánchez recreó algunos de esos retratos con una técnica muy particular. Podríamos decir el reverso opuesto de aquello que esos retratos representan, porque en vez de mármol ella usó papel. Específicamente les tomó fotos de distintos ángulos y los imprimió para luego reconstruirlos pegando los distintos registros fotográficos que había obtenido. Se lograba así una imagen en 360 grados muy distorsionado. Esa distorsión que se produce en la imagen a partir de registros fotográficos la usa en otras obras en las que explora este cruce de fotografía y volumen, una técnica experimental que creo yo adelanta trabajos que va a hacer posteriormente con la impresión 3D, también a partir del registro fotográfico recorriendo un espacio. A comienzos de este siglo, Francisca Sánchez desarrolló una obra que investigaba las posibilidades de los objetos, las posibilidades formales, materiales que tenía reinterpretar objetos. Puede ser una silla plegable, un televisor blanco y negro, una estufa. En esas obras hay una conjunción de reinterpretación desde el punto de vista volumétrico y también de la perspectiva. En ese sentido hay un encuentro probablemente con el cubismo, y pienso en las guitarras de Pablo Picasso, y con la pintura, porque todos llevan color. Hay, por lo tanto, un efecto ilusionista, pero de un ilusionismo que no pretende ser hiperrealista. Se ve lo pictórico, se ve el cartón. Estamos siempre, por lo tanto, en contacto con el oficio, con la materialidad de la obra y la mano del artista. Lo usual es que los escultores trabajen de abajo hacia arriba. Rara vez pensamos lo contrario, que empiecen a cavar, que hagan agujeros, hoyos, para convertirlos en esculturas. Bueno, eso es lo que hizo Francisca Sánchez. Empezó a hacer cavidades, agujeros, túneles, que los rellenó con
yeso o con concreto para convertirlos posteriormente en esculturas. Es decir, esos hoyos se convertían en los negativos de unas esculturas que emergían una vez que ella y sus ayudantes sacaban la forma de la arena o de la tierra. Algunos de los proyectos de Francisca Sánchez surgen de su curiosidad y creo yo de una particular forma de trabajar, casi como una pregunta recurrente en ella, que es ¿qué pasaría si? Así lo veo yo al menos. Y un proyecto particular es todo lo que hizo en torno al agua. Es como, podríamos decir, ¿qué pasaría si con escultura trato de representar el agua? Parece mucho más abordable representar el movimiento del agua, congelarlo a través de la pintura, como lo hicieron los japoneses, como lo hicieron pintores como Hockney, por ejemplo, que hacerlo desde la escultura. Y esa pregunta justamente es la base de una larga serie de exploraciones que se traduce en exhibiciones como Waterfall, ¿cierto? Cascada, en la que a través de distintos materiales y diversas soluciones en las que se combina muchas veces el referente fotográfico, interpreta volumétricamente, espacialmente, qué puede ser una cascada, agua cayendo, agua moviéndose, congelada a través de la escultura. Ese y otro tipo de ejercicios revelan una personalidad, un ojo y una mente muy inquieta. Con Francisca Sánchez hemos visto hoy día que quizás más importante que las formas, que las ideas en el arte, son las preguntas, la capacidad de formularse interrogantes, de ir al fondo de las cosas, de investigar. Son cualidades, son características que hacen que un artista vaya evolucionando permanentemente y nos ponga frente a situaciones desafiantes, novedosas. Ese es el espíritu que anima la obra del artista que nos acompañó hoy día en La Edad Media en el arte.